parte de integración, aquí lo importante de integrar es ver en qué región estamos integrando. Eso es lo más importante de integrar. Tanto en una variable como en 2 y en 3 variables y hasta n variables, lo importante de integrar en esos espacios o con ese número de variables es identificar la región de integración, porque si nosotros identificamos cuál es la región de integración, fácilmente nosotros podemos encontrar cuáles son los límites que se deben de colocar en nuestra integral. Y recuerden que no siempre se puede conmutar el orden de integración. Eso va a depender de la región en donde nosotros estamos calculando la integral. En el caso de que nosotros trabajamos en regiones rectangulares, por la simetría del rectángulo, nosotros podemos intercambiar el orden de integración. Para el caso de dos variables, pues nosotros nomás vamos a integrar respecto de la variable x y respecto de la variable y. En el caso de funciones de dos variables, pues vamos a trabajar con integrales dobles. Estas integrales, el dominio o la región de integración de variables, de las variables dobles, pues están en el plano XY. Ahora, en regiones más generales, es decir, en regiones en las que ya no son rectangulares, nosotros tenemos que ubicar o identificar cuál de las dos variables, ya sea la variable X o la variable Y, cuál de ellas dos está restringida entre dos funciones. Vamos a tener dos casos, el caso 2 y el caso 3. El caso 1 es el caso de regiones rectangulares. También recuerden que nosotros estamos integrando, bueno, para integrar nosotros hacemos una partición de la región de integración. En el caso de la región de integración, cuando es un rectángulo, pues la partición son rectángulos chiquitos, rectángulos infinitesimales. Y básicamente lo que hacemos es calcular el volumen debajo de una superficie que hay en cada rectángulo pequeño y al final la integral lo que nos dice es que tenemos que sumar todos esos volúmenes que se encuentran bajo una superficie en cada subrectángulo y sumarlos todos para encontrar el volumen total bajo una superficie. Ese es en principio lo que significa hacer una integral, hacer una partición de la región de integración, calcular el volumen que hay debajo de una superficie sobre cada rectángulo y al final sumarlos todos. En el caso cuando nosotros estamos trabajando en regiones de integración que ya no son rectangulares, por ejemplo, de este tipo, esta región ya no es rectangular, pero aunque no sea rectangular, la partición que se está haciendo sobre esta región de integración, que lo vamos a llamar D, siguen siendo rectángulos. Eso no va a cambiar. La partición siempre va a ser en términos de rectángulos, siempre se va a partir en rectángulos. Obviamente, como son rectángulos infinitesimales, nosotros vamos a poder cubrir perfectamente la región de integración con estos rectángulos. En este caso no cambia nada. Y van a ser rectángulos porque nosotros estamos trabajando con las coordenadas X y Y, o en simples palabras, con las variables X y las variables Y. Ahora, en el caso de esta región general, pues nosotros podemos, en este caso, en este ejemplo o en esta región de integración que yo estoy dibujando en esta parte, pues nosotros podemos tanto fijar a que la variable X se encuentre en un intervalo y establecer que la variable Y se encuentre entre dos funciones. O también puede ser el caso contrario, establecer que la variable Y se encuentre entre un intervalo y decir ahora que la variable Y es el X es la que se va a encontrar entre dos funciones. Para el caso en el que establecemos que X se encuentre en un intervalo o que tome valores en un intervalo, la variable Y es la que va a estar entre dos funciones. Ese es un caso. Y el otro caso sería fijar la variable Y que tome valores entre un intervalo, que tome valores en un intervalo o que la variable Y, ahora la variable X tome valores entre dos funciones. Recuerden, el último límite,
La última integral que se hace es la que va a tener los límites de integración constante. Eso no importa en cuántas dimensiones nosotros estemos integrando, en cuántas dimensiones o variables nosotros estemos integrando. Siempre la última integral va a tener los límites de integración constante. Aquí, en este caso, en el caso 2, le estamos diciendo que la variable y es la que toma valores entre dos funciones. Por lo tanto, se va a integrar primero respecto de la variable y los límites de integración. En ese caso, tienen que ser funciones que dependan de la variable x. Eso es porque la variable y está entre dos funciones. Es decir, tenemos aquí una función, vamos a llamarla G2, sí, G2 de x, y aquí tenemos otra función que la vamos a llamar G1 de x. Entonces, en este caso, los valores de y van a estar entre esas dos funciones. Estos van a ser los valores de y. Y estos valores van a ir cambiando conforme vamos tomando x en un intervalo AB. Entonces, conforme nosotros tomemos un valor de x en este intervalo, a ese valor inmediatamente se le va a asignar un valor de y, que va a estar entre esas dos funciones. Si tomo este valor de x, un valor de x en este intervalo, pues se le debe asignar un valor de y entre esas dos funciones, G1 y G2. Y este valor va a ser este. Ahora, en el caso de que nosotros estemos fijando a y que tome valores en el intervalo, pues ahora x va a estar entre dos valores, va a tomar valores entre dos funciones. Ahora las funciones tienen que depender de la variable y. Y por lo tanto vamos a tener que integrar primero respecto de x, y los límites de integración para ese caso tienen que ser funciones h1 y h2 que dependan de la variable x. Y en esto es, por ejemplo, gráficamente sería lo siguiente. Ahora tener aquí, ahora y varía entre un intervalo de c y d. Y x tendría que tomar valores entre dos funciones. En este caso sería algo, por así decirlo, de esta forma. Y x tendría que tomar valores entre estas dos funciones, que podría ser esta h1 de x y esta otra h2 de x. Esto lo que nos está diciendo es que nosotros podemos integrar nuestra función o calcular el volumen bajo de una superficie de alguna forma en dos direcciones. Una en esta dirección y otra en esta dirección. Esto son casos particulares. En general hay regiones de integración que se pueden escribir tanto de esta forma como de esta forma. O sea, esto no siempre va a pasar. Estos no van a ser dos únicos casos. Pueden haber casos mezclados en donde la región de integración se puede escoger tanto de esta forma como de esta forma. Y en ambos casos la integración nos tiene que dar lo mismo. Lo único que va a cambiar probablemente sea la dificultad de integrar a la función. Tal vez si en un caso de este tipo, tal vez la integración pueda ser mucho más difícil que en este tipo. Entonces tendríamos que andar checando las dos formas de integrar en estas regiones. Obviamente la integración tiene que ser equivalente, como les menciono, tiene que dar el mismo resultado. Ahora, continuemos. La clase pasada ya vimos este ejemplo. Este ejemplo nos dan aquí la región de integración donde quieren que calculemos esta integral. En el caso de esta región de integración, pues nos dice que y toma valores entre dos funciones, entre la función 1 más x cuadrada y la función 2x cuadrada, que gráficamente son estas dos funciones. Entonces, para empezar a calcular una integral
de este tipo, una integral doble sobre una región D, hay que visualizar primero cómo se ve la región de integración. Para ello tendríamos que graficar tanto los límites de integración de la variable y para ver en qué sentido podemos integrar. Aquí en este caso estrictamente nos dice que tomemos esta región, o mejor dicho, que describamos a la región en esta forma, porque también se puede describir fijando a la variable y tomando tomando a a x que varíe entre dos funciones. En este caso, esta es la elección más favorable porque la altura, o mejor dicho, la distancia que hay desde la función 1 más x cuadrada a la función a la función y igual a 2x, pues la distancia va variando de forma regular en el intervalo de menos 1 a 1. O sea, no tendríamos que hacer nada más que establecer la integral primero respecto de y luego respecto de x. Los límites de integración de y serían estas dos funciones, desde y igual a 2x cuadrada a 1 más x cuadrada, y el último límite de integración sería de menos 1 a 1. En este caso es una elección favorable porque si nosotros escogemos a la región de integración como en el caso en el que dejamos a y fija en un intervalo y a x variando, pues vamos a tener problemas de integración porque la primera parte estaría muy bien, como podría decirse, que estaría muy bien al calcularse la integral porque porque solo x está variando entre una misma función. Esta es la misma función. X toma valores entre la función x igual a 2x al cuadrado. Recuerden, como tenemos un cuadrado, pues tenemos que tomar la parte tanto negativa como positiva. Entonces, en este caso, los límites de integración de x, como ya no los vamos a tomar constante, pues tendrían que ser x igual a tendría que ser x menor o igual que raíz de 2, mejor dicho, raíz de y entre 2, que sean todos los puntos que se encuentran en esta parte. Y tendría que ser x mayor o igual que menos y entre raíz de 2, que serían todos los puntos que se encuentran en esta otra parte. Entonces, al integrar, podemos integrar muy bien, sin problema, en esta región, solo hasta este punto, porque como pueden darse cuenta, aquí x ya no va a variar, ya no va a tomar valores entre este intervalo. Ahora va a tomar valores en esta parte, x va a tomar valores diferentes en esta parte que aquí x va a tomar valores diferentes que no van a estar en este intervalo, sino que van a estar en el intervalo x menor o igual que raíz de y entre 2 y x tendría que ser mayor o igual que, no, mejor dicho, sería así, sería x, no, sí, perdón, sí está bien, x tomaría valores en raíz de y entre 2 y tendría que ser x mayor que raíz de y menos 1. Que en este caso estos puntos serían los puntos que están aquí. Estos puntos seguirían siendo estos. Entonces, para cubrir esta región de integración, tendríamos que tomar los x que se encuentren en este intervalo. Y lo mismo tendría que cambiar para este caso. En este caso, los x tendrían que ser mayores que menos la raíz de y entre 2 y los x tendrían que ser a su vez
menores iguales que la raíz de y, la raíz cuadrada de y menos 1. Entonces, si nosotros escogemos una región de integración en donde ahora fijemos a la variable y en un intervalo y a x variando entre dos intervalos, tomando valores entre dos funciones, pues esa región de integración no nos conviene porque tendríamos que dividir a nuestra región de integración como tres regiones diferentes. Esta sería una región, esta sería otra región y esta sería otra región. Tendríamos tres regiones de integración para poder realizar esta integral. Es por eso que esta no nos conviene, esta no conviene, pero sí nos conviene usar la región de integración descrita por esta expresión, por este conjunto de puntos, porque en ese caso solo vamos a integrar una región, que fácilmente podemos cubrir en este sentido. Entonces hay que tener cuidado cuando escojamos los límites de integración o describamos a la región de integración de esta forma. Esto es lo primero que tendremos que hacer para calcular una integral. Calcular o escribir cuáles van a ser los límites de integración de la variable x y los límites de integración de la variable y. Y recuerden, cada descripción de los dos casos anteriores que vimos tiene que darnos el mismo valor de la integral. Lo único que estamos haciendo es, de alguna forma, cubrir a la región de integración, ya sea en un sentido, primero en el sentido en el que x está fijo en un intervalo y luego el otro sería el sentido en el que y está fijo en un intervalo. Ese básicamente es el punto importante o lo difícil de calcular integrales dobles, incluso triples. Entonces hay que tener eso en mente. La siguiente parte pues ya son los cálculos de la integral, que básicamente todo lo que ya sabemos de integrales en una variable se siguen aplicando, solamente hay que respetar el orden de integración. Si primero nos pide que integremos respecto de y, pues vamos a tomar a x como si fuera una constante y usamos todo lo que sabemos para integrar en una variable. Y si nos piden primero que integremos respecto de x, pues ahora vamos a tomar a y como si fuera una constante y calculamos la integral respecto de x. Ahora, como les mencionaba, las regiones de integración no solamente van a depender de un caso o del otro. Puede haber regiones de integración que se puedan describir ya sea por el caso 1 o por el caso 2. En este caso, en este problema, pues nos pide que calculemos la integral, o mejor dicho, el volumen de un sólido que yace debajo del paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada. Como nos están pidiendo que calculemos el volumen debajo de esa superficie, pues eso nos quiere decir que es una integral doble. Las integrales dobles están relacionadas con el volumen cuando se integra respecto de una superficie. La superficie, que en este caso es z igual a x cuadrada más y cuadrada igual a f de x, y. Esta expresión nos va a dar una expresión para la altura. Esta expresión nos dice que la superficie está formada por todos los puntos x, y, tales que esos puntos se encuentran a una altura z. Y como está pidiendo el volumen, pues esto va a ser multiplicado por un diferencial de área. Este diferencial de área habita en la región de integración. Y esto pues tiene que expresarse como la integral doble de la altura de todos esos puntos x, y multiplicado por el diferencial de área, que en este caso, como estamos tomando la región de integración y la estamos partiendo en sus rectángulos infinitesimales, pues ese diferencial de área tiene que ser de x por de y. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. En este ejercicio, como la región de integración está en el plano x, y aparte está acotada por la recta y igual a 2x y el paraboloide
y igual a x cuadrada, pues lo primero que tenemos que hacer es visualizar a nuestra región de integración para poder realizar los cálculos, en especial para poder escoger a los límites de integración. Ahora, primero lo que tenemos que hacer cuando nos piden calcular la integral sobre una región que está formada por dos curvas planas o por dos funciones, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los puntos en donde estas dos funciones o en donde estas dos curvas se intersectan. Es decir, tenemos que calcular estos puntos y estos puntos. Y fácilmente se los podemos calcular a partir de la expresión de cada una de las curvas, es decir, la expresión y igual a x cuadrada y la expresión y igual a 2x. ¿Para qué queremos calcular estos dos puntos? Lo queremos calcular para saber en qué intervalo se va a encontrar ya sea la variable x o la variable y, porque recuerden que una de las dos variables tiene que encontrarse en un intervalo y la otra variable tiene que tomar valores entre dos funciones. En este caso, en la región de integración 1, pues la variable x es la que toma valores en un intervalo y ese intervalo es el 0,2, que sería este intervalo. Y a la variable y se le va a dejar tomar valores entre las dos funciones, entre la función 2x y la función x al cuadrado. Esto es para describir a esta región de integración. Ahora, en el caso en el que nosotros queremos que la variable y tome valores en un intervalo, pues nos sirven los puntos que encontramos, los puntos en donde intersectan. Esto nos va a decir que la variable y, si va a tomar valores en un intervalo, tiene que ser el intervalo 0,4, es decir, en este intervalo. En el intervalo 0,4 en el eje Y. Y ahora x va a tomar valores entre dos funciones, que son estas dos mismas funciones, solo lo único que hicimos es despejar a la variable x para poner los límites de integración en términos de la variable y, que sería en este caso así. Tomamos a esta expresión y despejamos a x. Esto nos va a decir que x va a ser igual a raíz de y esta nos va a decir que x va a ser igual a y medios. Pero como queremos cubrir esta región, pues tenemos que decir que x sea menor o igual que la raíz de y x que sea mayor o igual que 1/2 de la raíz de y. Y por cualquiera si hacemos esa integral o calculamos el volumen debajo del paraboloide, por una o por otra región nos tiene que dar el mismo volumen. Lo único que, como les comento, es que va a cambiar el grado de dificultad de calcular a la integral. Y para eso no hay manera de saber cuál descripción nos va a hacer más fácil el cálculo. Eso lo tenemos que checar por inspección, es decir, intentarlo ya sea por esta o por esta descripción de la región de integración. Estos son los cálculos para la región tipo 2, en donde y va a tomar valores fijos en un intervalo y x va a tomar valores entre dos funciones. Y de nuevo los cálculos son sencillos. En este caso, simplemente hay que usar lo que ya sabemos para integrar, las reglas de integración ya conocidas o las tablas que nosotros hemos visto o que vieron en la preparatoria de integración. Ahora, vamos a ver algunas propiedades de las integrales dobles. Las integrales dobles cumplen las mismas propiedades que las integrales simples, que es decir, las integrales de una variable. Si nosotros vamos a integrar a la suma de dos funciones, pues eso va a ser igual que integrar cada una de las funciones por separados, obviamente en la misma región, y al final sumarlas. La integral de una función multiplicada por una constante es la constante por la integral de la función. Ahora, como estamos hablando de volúmenes, pues, como estamos hablando de volúmenes sobre una región, si nosotros tenemos que en esa región D, la función f de x es mayor o igual que la función g de x, pues el volumen debajo de cada una de las curvas tiene que cumplir que el volumen debajo de la función f sea mayor que el volumen debajo de la función, debajo de la superficie dada por la función g de x, y. Esto es simplemente porque estamos hablando de volúmenes.
y sobre la misma región de integración, la región D. Entonces tiene que cumplir que la integral de la función f en esa región de integración sea mayor que la integral de la función g en esa región de integración. Ahora, vamos a ver otras propiedades. Estas son propiedades sencillas que se deducen simplemente de la definición de la integral. ¿Por qué sabemos que la integral de la suma de dos funciones es igual a la integral, a integrar separadamente cada una de las funciones en esa región y sumarlas? Pues eso es, esta expresión o esta igualdad se deduce del hecho de que nosotros podemos dividir un volumen en volúmenes más pequeños y al final podemos sumar todos esos volúmenes pequeños y conformar de nuevo el volumen grande. Eso es lo que nos quiere decir esta expresión. Ahora, vamos a hablar sobre la región de integración. Si nosotros tenemos una región de integración D en el plano X, Y esa región de integración la podemos dividir en dos regiones separadas D1 y D2, obviamente la suma o la unión de esas dos regiones de integración nos tiene que dar de nuevo la región de integración D, que es la región de integración completa. Entonces, si nosotros calculamos una integral en esa región de integración D, pues la podemos separar a nuestra integral en dos integrales, una sobre la región de integración D1 y otra sobre la región de integración 2. Puede haber excepciones en las que esto no se puede hacer, pero esas excepciones serían cuando la función que está, o mejor dicho, la superficie sobre la cual se está calculando el volumen debajo de esa superficie en esa región D es cuando esa superficie tiene muchos hoyos y esos hoyos en la superficie van a representar discontinuidades, es decir, puntos en donde la función no está definida. Por lo tanto, si esa superficie tiene muchos huecos, pues ahí sí no se podría dividir a la región de integración en dos regiones separadas y tampoco podríamos expresar a la integral en esa región como la suma de dos integrales, una en la región de 1 y otra en la región de 2. Pero en general vamos a trabajar con funciones con las que no tenemos problemas de continuidad y donde no va a tener ni agujeros ni nada de esas cosas que no favorecen a los cálculos. Ahora, si nosotros calculamos la integral de una función constante, en este caso f de x, y igual a 1 sobre una región cualquiera D, pues lo que vamos a obtener al realizar la integral sería el área de la región de integración. Es decir, si nosotros queremos, mejor dicho, si nosotros tenemos una función constante, pues lo único que va a hacer la integral doble en una región D es calcular el área de la región, es decir, calcular el área de esta región. Porque como les mencionaba, pues vamos a tener la integral en la región D de diferencial de área. Y esto va a ser simplemente, pues, el área en la región D, es decir, el área de la región D. Por ejemplo, si queremos calcular el área de un rectángulo, pues nosotros podemos calcular el área de ese rectángulo a través de una integral doble, pero sin ninguna función f de x, y, simplemente diferencial de a en la región D, y tendríamos que calcular o escribir cuáles son los límites de integración. Como este caso es un rectángulo, pues si nosotros queremos calcular, en ese caso, si nosotros tenemos el rectángulo en el plano XY, y aquí tenemos el intervalo AB y el intervalo CD, pues la integral tendría que realizarse desde A a B
hasta CD del diferencial de área. Y como queremos calcular en este orden de integración, pues tendría que ser esto la integral de A a B, de C a D, de diferencial de X, diferencial de Y. Y esto nos tendría que dar primero, si nosotros hacemos esta primera integral, eso nos va a dar X, evaluada en AB. Y eso nos tendría que dar B menos A. Ahora, la segunda integral nos daría Y evaluada en C a D, y eso nos tendría que dar D menos C. Entonces, la integral nos tendría que dar B menos A por D menos C. Y eso es el área de este rectángulo. Esta longitud, L1, pues es la distancia del intervalo o la longitud del intervalo. Y esa longitud sería B menos A. En este caso, la otra distancia, L2, pues tendría que ser la longitud del intervalo DC. Y en ese caso, la distancia sería D menos C. Por lo tanto, el área de este rectángulo tendría que ser L1 por L2. Y eso sería B menos C por D menos C, que es esto. Ese es el caso sencillo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el área de un círculo, pues también lo puedo calcular con una integral doble. Y tendríamos que primero establecer los límites de integración. En este caso, como es un círculo, pues tenemos que parametrizar o encontrar los límites de integración ya sea de X, de X que tome valores entre dos funciones, y que Y tome valores en un intervalo, o al revés, que X tome valores en un intervalo y que Y tome valores entre dos funciones. Entonces, recuerden, si nosotros queremos calcular el área dentro de una superficie que se encuentra en un plano, lo podemos también calcular con una integral doble. Eso, en general, aquí podríamos usar una integral sencilla, una integral en una variable. Pero si lo queremos hacer con con un integral doble, también se puede. Solamente hay que describir adecuadamente a la función, describir adecuadamente a la región de integración y escoger los límites de integración de la variable X y de la variable Y. Ahora vamos a ver el caso de integrales triples. En el caso de integrales triples, ahora en lugar del caso básico, en el caso de integrales triples, también lo importante en todas las integrales es describir adecuadamente a la región de integración. En este caso, como es una integral triple, la región de integración ya no es una región en el plano X, Y. Ahora va a ser una región en el plano X, Y, Z, es decir, una región en 3 dimensiones. Y ahora lo que tenemos que calcular o encontrar ya no es un diferencial de área, ahora es un diferencial de volumen. Ahora cambió el diferencial. En este caso ahora tenemos que enfocarnos en el diferencial de volumen. En el caso de integrales dobles teníamos un diferencial de área que describía a la región de integración en el plano X, Y o en general en cualquier plano. Ahora lo que nos tenemos que enfocar es en encontrar el diferencial de volumen. Otra vez, el caso más básico es el caso en el que el diferencial de volumen ahora va a representar un cubo. Y en general, como va a representar un cubo, pues el diferencial de volumen va a ser diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Esto es para la partición de la región de integración. De nuevo, tenemos que empezar a partir a la región de integración. En el caso de integrales dobles, la región de integración la partíamos en subrectángulos. Ahora la vamos a partir en subcubos para esta región de integración sencilla que está dada por una caja.
Esa es la región de integración más sencilla. La región de integración, en el caso de integrales triples, la región de integración más sencilla es la que está dada por una caja. En el otro caso, la región de integración más sencilla era un rectángulo. Ahora, de nuevo, aquí tenemos que enfocarnos en encontrar los límites de integración y tiene que pasar lo mismo. La última integral que se efectúe, sus límites de integración de esta última integral tienen que ser constantes. Los de las integrales que están antes que esta pueden depender ya sea de una variable, pueden depender de una función que dependa tanto de x, y o z, dependiendo del orden en el que nosotros pongamos los diferenciales o respecto de qué integramos primero. Y todo lo que vimos también se generaliza. Vamos a ver cómo integrar en regiones de integración más complejas. En el caso de integrales triples, si nosotros estamos trabajando en una región de integración dada por una caja, pues podemos conmutar el orden de integración. Ahí no tenemos problemas porque la región nos los permite. Y vamos a integrar de la misma forma. Las mismas reglas de integración que hemos usado se van a aplicar en el caso de integrales triples. Y de nuevo, el orden de integración nos va a decir respecto de qué variable primero vamos a integrar. Y así sucesivamente, el segundo diferencial nos dice cuál va a ser la segunda respecto de qué variable vamos a integrar en la segunda vez. Y hasta el último, diferencial de z. En este caso, diferencial de z va a tomar valores z va a tomar valores en el intervalo R y S. Ahora, ¿qué pasa cuando la región de integración no es una caja? Ahora puede ser cualquier volumen. Del mismo modo que en integrales dobles, la integral triple de una función se puede integrar sobre regiones diferentes, regiones más complejas. En este caso, tenemos que igual describir a la región de integración. Y para esto podemos dividir a la región de integración en dos partes. Una, que es la región de integración que se va a encontrar en un plano. Ya en este caso, pues el plano que siempre trabajamos es el plano X, Y, pero les menciono lo mismo. Esta región D puede estar en el plano XZ o en el plano YZ. En este caso, lo que vamos a hacer es, como nuestra región de integración es un volumen, pues vamos a intentar describir a este volumen o a esta región de integración en dos partes. Una, nos vamos a enfocar en la proyección del volumen en un plano. Esto va a ser la región D, que va a estar formada por los puntos X, Y que pertenecen a esta región. La otra región de integración va a involucrar solo una de las variables. En este caso, como estamos escogiendo un volumen colocado en el plano X, Y de esta forma, pues podemos pedir que la variable z tome valores entre dos funciones, entre la función 1 y la función u2, las cuales en este caso, como es un volumen, pues estamos diciendo que z tome valores entre dos superficies, la superficie u2 y la superficie u1, que aquí gráficamente son esta superficie, es la superficie dada por la función u2 y esta sería la superficie dada por la función u1. En este caso, como estamos fijando a que x, y tome valores en esta región de integración D y a y que tome valores entre dos funciones, pues primero tendremos que integrar respecto de la variable x y esta va a ser nuestra primera integral a efectuar. Ya que afectamos esta integral, pues lo que nos va a dar como resultado va a ser una función que dependa de la variable x, y, ya no va a depender de la variable z. Esto que está en el paréntesis, ya cuando efectuemos la integración, pues nos va a dar una función g que va a depender únicamente de la variable x y de la variable y. Y ahora esto se va a reducir a una integral doble en una región D de una función g que depende de x, y por un diferencial de área. Entonces aquí
ya vamos a usar lo que vimos en la parte de integrales dobles. Esto es para este caso, para el caso en el que nosotros describimos al volumen de integración o la región de integración de esta forma, fijando a que los X y Y tomen valores en una región, en el plano, y fijando a que Z tome valores entre dos funciones que dependen, o mejor dicho, que Z tome valores entre dos superficies, la superficie U sub 1 y la superficie U sub 2. Entonces, para eso hay que checar cada uno, hay que checar cómo vamos a describir a la región de integración. En este caso, como son integrales triples, la región de integración pues es un volumen. Cabe señalar que la región D es la proyección de el volumen de integración sobre el plano X, Y, mientras que el límite superior del sólido E es la superficie dada por la ecuación Z igual a U2. Eso ya lo mencioné. Y el límite inferior sería la superficie dada por sería la superficie inferior dada por la expresión Z igual a U sub 1 de X, Y. Y de nuevo, esta superficie o esta región de integración la podemos describir de diferentes formas, dándole de alguna forma un sentido. Ahora, si nosotros vamos a tomar para desarrollar más lo que expresamos anteriormente, aquí en la primera parte mencioné que conviene primero realizar esta integral para ya reducir el cálculo a una integral doble. Pero esto todavía tiene, esta integral doble que está aquí, todavía la tenemos que desarrollar, porque tenemos que escoger los límites de integración respecto a esta región D. Entonces, esta no es la forma final de la integral doble en esta región, o en una región de este tipo. También tenemos que calcular, mejor dicho, tenemos que expresar a la región D en términos de las D. Tenemos que expresar a la región D en términos de las desigualdades o los límites de integración de las variables X y Y en esta región. Entonces, hasta ahorita todavía nomás esta es la parte de de fijar a la variable Z entre dos superficies. Ahora lo que sigue es expresar cómo se va a comportar la región de integración D. La región de integración D, pues también vamos a tener que checar los casos. Si Y depende, si Y toma valores entre dos funciones y X está fija, o si Y está fija y X toma valores entre dos funciones. Entonces, si empezamos a desarrollar a la región de integración, en cada uno de sus términos, una expresión es esta: dejar a que X tome valores tome valores en un intervalo AB y Y tome valores entre dos funciones, la función G1 y G2, y que la variable Z tome valores entre dos superficies. Esa sería una forma de describir ya completamente a la región de integración o al volumen de integración. Y en este caso, la integral triple de una función f de x, y en esta región de integración E, dada por este conjunto, pues tendría que ser todas estas tres integrales, en donde primero vamos a integrar respecto de la variable z, luego de la variable y al último respecto de la variable x. Z va a tomar valores entre dos superficies, y Y va a tomar valores entre dos funciones o entre dos curvas, como quieran decirlo, es equivalente. Y X va a tomar valores en un intervalo. Y también podemos cambiar el orden de integración, obviamente, pero haciendo las respectivas consideraciones o los respectivos cambios en los límites de integración, porque estos límites tienen que cambiar si cambian el orden de integración. Como tal, no conmutan. Por ejemplo, si tenemos
si tenemos que la región de integración D es una región del plano que se puede describir de esta forma. Ahora vamos a ver el caso en el que la variable y va a tomar valores en un intervalo, ahora x va a tomar valores entre dos funciones y z aún va a seguir tomando valores entre las mismas dos superficies. Por lo regular z no va a cambiar. Z por lo regular siempre vamos a tomar que vamos a establecer que z siempre tome valores entre dos superficies. ¿Por qué? Porque esas dos superficies las podemos conocer fácilmente dependiendo del volumen de integración en el que nos den. Y ahora, como x va a tomar valores entre dos funciones y z en un intervalo, pues la integral en esta región E, pues tienen que intercambiar tanto el orden de integración como los límites de integración. En este caso, de nuevo, vamos a integrar primero respecto de z y los límites de integración de z van a estar entre dos superficies. Ahora vamos a integrar después respecto de la variable y es respecto de la variable x. Y x va a tomar valores entre la función h1 y h2. Y de y va a tomar valores en un intervalo. Y de nuevo, hay volúmenes de integración que pueden tanto describirse como de esta forma o como la forma anterior que vimos hace ratito. Ahora, un ejemplo. Nos piden que evaluemos la siguiente integral, la integral triple de z diferencial de volumen en la región E, en donde es el tetraedro sólido acotado por los cuatro planos, el plano x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 y el plano x más y más z igual con 1. De nuevo, para empezar, lo primero que tenemos que ver es, lo que primero que tenemos que hacer es visualizar a la región de integración. En este caso, como es una integral triple, la región de integración tiene que ser un volumen. Y este volumen dada por estas cotas, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, y este plano va a estar dado por, gráficamente se ve como una pirámide colocada en donde uno de sus vértices se encuentra en el origen de nuestro sistema de referencia. Y para empezar, lo primero que tenemos que calcular son los puntos en donde se intersectan todos nuestras cotas. Los puntos en donde se intersecta el plano x más y más z igual con 1, con el plano z igual a 0, con el plano y igual a 0 y con el plano z igual a 0. Es decir, tenemos que primero calcular estos puntos, este y este otro, para poder empezar a describir a nuestra región de integración. En el primer caso, para encontrar los puntos en donde se intersectan, o la primera forma, para encontrar los puntos en donde se intersectan nuestras cotas, pues es trabajar con la expresión x más y más z igual con 1. Si quiero el punto en donde se intersecta en el eje z, pues lo primero que tengo que hacer es tomar z igual a 0. No, mejor dicho, tomar a x más y igual a 0. A tomar a x y a y iguales a 0, porque quiero encontrar el punto en donde se intersecta el plano con el eje z. Si quiero encontrar el punto en donde se intersecta el plano con el eje y, pues tengo que hacer a todas las variables menos a la y igual a 0. Si quiero encontrar el punto en donde se intersecta el plano con el eje x, pues tengo que hacer a las variables z y y igual a 0. Haciendo eso, pues voy a encontrar que los puntos de intersección en cada eje respectivamente son el 0,0,1 para el eje z, el punto 0,1,0 para el eje y para el eje x sería el 1, 0,0. Ya que tengo los puntos en donde se intersecta el plano x más y más z igual con 1 con los planos x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, pues ya puedo empezar a establecer mis límites de integración. El primer límite de integración, como les menciono, por lo lugar se fija que sea respecto de la variable z. Entonces, en este caso, tenemos que usar la expresión del plano x más y más z igual con 1.
Y a partir de esta expresión, despejar a z, y eso nos va a dar z igual a 1 menos x menos y. Y este va a ser nuestra función u1 de x, y. Ahora, el siguiente límite de integración, este es el límite de integración superior, que es este. El siguiente límite sería z igual a 0, es decir, esta parte. Esta parte es z igual a 0. Es decir, la intersección de nuestro plano, mejor dicho, sería el plano x, y, la parte del plano x, y acotada por el plano x más y más z igual con 1. Es decir, esta parte que está acá. En este caso, si nosotros únicamente calculáramos esta integral, pues estaríamos considerando todo el plano, no nomás este triangulito que está aquí. Pero la siguiente integral es la que nos va a decir, no integres todo el plano, solo integra hasta donde varía y. A ver, otra vez, si solo me fijo en esta integral, en la integral respecto de z, yo estaría calculando todo el plano. Pero lo que me va a ayudar a empezar a restringir es la siguiente integral respecto de y. Entonces, como la siguiente integral va de 0 a 1 menos x, pues eso me va a decir que no calcule todo el plano, sino que calcule solamente hasta donde y varía de 0 a 1 menos x. Eso me daría un cálculo de la siguiente forma. Simplemente ya no me dice, ya no calcules todo respecto de todo el plano x, y, solo hasta donde y varía de 0 a 1 menos x, y eso vendría siendo esta parte. Y el último límite de integración me dice que corte hasta donde x varía de 0 a 1. Entonces, podemos decir que los límites de integración que van hacia acá van restringiendo hasta qué punto se va a calcular la integral. Esto, si lo calculamos, es en general la primera integral, y las integrales que le siguen a esta pues van empezando a restringir nuestra integral, es decir, que no integremos sobre todo el plano xy o sobre todo el plano xz, sino que empecemos a restringir la integración, o mejor dicho, a restringir la suma. Recuerden que estos son sumas. Entonces, la primera integral nos diría, no, pues suma todo sobre el plano. La segunda integral nos diría, no sumes todo el plano, solo suma hasta donde y varía de 0 a 1 menos x. Y la última integral nos dice, no, tampoco sumes todo desde 0 a 1x. Suma hasta donde x varía de 0 a 1. Entonces, es una forma de interpretar a las integrales. Las integrales van acotando lo que vamos sumando. Ahora, volviendo a este caso, pues yo puedo fijar primero a la variable x, tomar en este caso que x tome valores entre un intervalo 0, 1, el intervalo cerrado, y decir que y tome valores entre 1 menos x, entre 0 y la función 1 menos x, y el z pues tiene que tomar valores entre 0 y 1 menos x menos y. Y esto es porque nosotros estamos fijando a la variable x que tome valores entre 0 y 1. Si nosotros tomamos que x tome valores entre 0 y 1, pues aquí lo que vamos a hacer es primero ubicar, como les había mencionado, primero ubicar esta región. Esta región que está aquí es la proyección del plano x más y más z igual con 1 en el plano xy. Esta región que está aquí vendría siendo mi región D. Entonces, tengo que visualizar a esa región D en el plano x, y. X, y. La región D, pues, es un triángulo
que está de esta forma. Esta es la región D. Y para calcular o establecer los límites de integración, tengo que encontrar los límites de integración de esta región. Como estoy fijando a que X tome valores entre 0 y 1, pues a 0 y aquí está el 0 y aquí está el 1. Entonces X va a tomar valores en el intervalo 0,1. ¿Pero en qué valores va a tomar Y? Pues Y va a tomar todos los valores, todos estos valores, los valores que están entre el eje X y esta recta que pasa aquí. Entonces tenemos que primero encontrar cuál es la ecuación de esta recta. Y para ello ya sabemos que la ecuación de una recta pues es y igual a x, sería m, que es la pendiente, por x más b, en donde b es el punto en donde corta al eje. Entonces en este caso, pues como es una pendiente negativa, pues sabemos que este m tiene que ser menor que 0. Y pues ya sabemos que cuando x, cuando y valga 0, x tiene que valer 1. Por lo tanto, ya podemos empezar a encontrar cuáles son los valores. Es decir, si y es igual a 0, voy a ubicar este punto. Pues si y es igual a 0, pues x tiene que ser igual a 1. Entonces, va a ser am más b. Entonces, aquí ya tengo una primera ecuación. Y ahora este otro punto me va a dar otra ecuación y ya podemos resolver y encontrar bien exacto cuánto debe valer m y cuánto debe valer b. En este caso, aquí ya nos los dice, o mejor dicho, ya lo encontró el problema. El problema nos dice que m tiene que valer menos 1 y que b tiene que valer, y b tiene que valer 1. Y pues eso lo tenemos que encontrar estableciendo estos dos puntos. Entonces, primero hay que fijarnos en la región D y caracterizarla a través de los límites de integración, ya sea o si nosotros queremos podemos ahora establecer que Y tome valores en este intervalo, en el intervalo C, D, y que X tome valores entre el eje y esta recta, que sería en este caso de esta forma. En este caso ya establece cómo está dada la región de integración. En este caso, la región de integración fija a x en un intervalo de 0 a 1, a y lo fija que tome valores entre dos funciones, entre el eje x y la función o la recta 1 menos x. A z, pues obviamente tiene que tomar valores desde z igual con 0 hasta los puntos del plano x más y más z igual con 1. Y pues esto se encuentra fácilmente tomando esta expresión y despejando a z. Ya finalmente tenemos que calcular cada una de las integrales en el orden que nos establece la región de integración, que es primero respecto de x, de z, luego respecto de y luego respecto de x. Y si nosotros queremos cambiar el orden de integración, pues tenemos que cambiar los límites de integración de cada una de las variables. Ahora, vamos a ver otras formas de describir a la región de integración, al volumen de integración. En el caso anterior, la región D la encontrábamos en el plano X, Y, pero también esta región de integración D la podemos ubicar en el plano, en el plano YZ, a partir de la proyección del volumen sobre este plano. En este caso, pues tiene que hacerse el mismo procedimiento. La región de integración la vamos a dividir en dos. En los puntos en los que se encuentran en esta región D, que ahora se encuentra en el plano YZ, y ahora, como X, la variable Z ahora va a tomar valores en esta región de integración D, ahora la que debe de estar acotada entre dos superficies es la variable X.
En este caso, X se va a encontrar entre la superficie U2 y la función U1, que están gráficamente se pueden expresar de esta forma. Esta es la superficie U2, que en este caso, es como es un cilindro, pues U2 es la tapa superior del cilindro y U1 la podemos ubicar como la tapa inferior del cilindro. Y pues X va a tomar valores entre esas dos superficies. En otro caso, nosotros podemos ahora tomar a la región D como una proyección, pero ahora en el plano XZ. Y en este caso, ahora la que va a variar entre dos superficies, pues va a ser la variable Y. Va a tomar valores entre la superficie Y2, U sub 2 y la superficie U sub 1, que vendrían siendo estas. Y pues si consideramos de nuevo como un cilindro, pues la superficie U sub 2 vendría siendo una tapa superior y la U sub 1 vendría siendo una tapa inferior. Si nosotros estamos trabajando un problema o queremos calcular una integral cuya región de integración se pueda describir de esta forma o de la forma anterior, pues de nuevo la integral triple nos tiene que dar lo mismo. Lo único que va a cambiar también de nuevo es la dificultad para integrar. Puede haber una región en donde sea más fácil integrar y otra donde sea mucho más difícil integrar. Ahora tendríamos que revisar tres casos. Tres casos en los que nosotros podemos describir a la región de integración. Por ejemplo, este es un caso en el que podemos describir la región de integración en dos casos diferentes. Y un caso va a ser muy complicado de calcular la integral y otro caso nos va a facilitar la integración. Aquí en este ejemplo nos pide que evaluemos la integral triple de la función raíz de x cuadrada más z cuadrada diferencial volumen, en donde la región de integración o el volumen de integración es la región E, y la cual está dada por las siguientes cotas. La primera cota es un paraboloide dado por la expresión y igual a x cuadrado más z cuadrada, que gráficamente es esta región, que gráficamente es esta superficie. Y nos pide que aparte la cortemos en el plano y igual a 4, que en este caso es un plano que corta el eje y en y igual a 4. De nuevo, si nosotros queremos describir a esta región de integración, podemos escoger a la proyección de la región de integración, ya sea proyectada en el plano XZ o en el plano YZ, que sería, por así decirlo, aquí estaría la proyección de la región de integración, o en el plano XY. Este ejemplo parte primero de resolver el problema a través de una proyección en el plano X, Y. En el plano X, Y, la proyección del volumen de integración es este. Esta es la expresión, esta es la curva X igual a Z al cuadrada y este es el plano Y igual a 4. Para encontrar las proyecciones, dependiendo de qué eje nosotros queramos encontrar, dependiendo de qué eje nosotros queramos describir a la región de integración, al volumen de integración, para hacer esto, nosotros tenemos que considerar alguna de las variables igual a 0. En este caso, tenemos que y es igual a x cuadrada más z cuadrada. Si yo quiero la proyección de esta superficie en el plano x, y, pues lo que yo tengo que hacer es z igual a 0. Si yo hago z igual a 0, ya encuentro la proyección de esta superficie en el plano x, y. ¿Por qué? Porque la variable z lo que hace es darle altura a la superficie. Entonces, si yo pongo z igual con 0, le estoy quitando la altura a la superficie y la estoy plantando en el plano x, y. Si yo quiero la proyección de esta superficie en el plano YZ, en este plano, pues lo que tengo que hacer es quitarle la variable x y decir que x sea igual a 0, entonces vamos a tener y igual a z cuadrada y esta sería la proyección en el plano
Z, bueno, Y, Z. Ahora, primero aquí nos pide que chequemos la región de integración, primero proyectándolo en el plano X, Y. Y ya que los tengo aquí en este plano, pues tengo que establecer los límites de integración. Y de nuevo, tengo que primero encontrar los puntos en donde se intersectan la recta y igual a 4, la recta que estarían todos los, esta recta está dada por los puntos X, 4. Entonces, todos estos puntos son los que se encuentran sobre esta recta. Y primero tengo que encontrar de dónde a dónde va a variar Y. Entonces, en este caso, pues tengo que igualar a la ecuación de esta recta con la ecuación de esta curva, es decir, igualar 4 igual a x cuadrada, y eso simplemente nos va a decir que x es igual a más menos 2. Es decir, aquí vale 2 y acá va a valer menos 2. Este va a ser el punto menos 2,4. Este va a ser el punto 2,4. Entonces, estos puntos, el menos 2,4 y el 2,4, pues están en estos puntos, en los puntos x,4. Y así ya encuentro la descripción de la región E a partir de la proyección de nuestra región de integración en el plano YX o en el plano XY. Primero vamos a poner que X varía entre menos 2 y 2, es decir, X toma valores en este intervalo. Y que Y va a tomar valores entre 4 y X cuadrado, es decir, a Y la vamos a considerar en este sentido. Y va a tomar valores desde desde Y igual con X al cuadrado hasta Y igual a 4. Es esta expresión. Y pues la variable Z pues tiene que tomar valores desde raíz de menos X al cuadrado a menos raíz de Y menos X al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer aquí es tomar a la expresión del paraboloide y es despejar a la variable Y. Y como queremos todos los puntos que se encuentran en esa región, es decir, queremos todos los puntos que se encuentran entre esta parte de la superficie y esta otra parte de la superficie. Entonces, los límites de integración de la variable z tendrían que ser estos. Y así ya podemos establecer nuestra integral, que sería simplemente tomar primero integral respecto de x, respecto de z, luego respecto de y al último respecto de x. Simplemente tenemos que dibujar a nuestra integral ya con los límites adecuados y siguiendo ese orden, primero respecto de z, luego respecto de y el último respecto de x. Después lo que vamos, y podemos empezar a hacer la integral. El problema es que esa integral se convierte en esta. Le vamos a integrar la integral. Aquí tenemos el argumento de la integral es la raíz de x cuadrada más z cuadrada. Y tenemos que integrar la función x cuadrada más z cuadrada en la región E, descrita por los límites de integración ya calculados. Y ya así explícitamente la triple integral nos quedaría de esta forma. En este caso, pues es bastante difícil empezar a integrar respecto de z, luego respecto de y al último respecto de x. La primera integral nos dice que es respecto de z, entonces vamos a tomar a x constante y realizar esta integral. Pues es sencillo, el problema va a ser evaluarla y ya evaluarla, ahora integrarla de nuevo, pero respecto de y, eso es muy complicado. Entonces es conveniente describir a la región de integración de otra forma y para ello vamos a tener que escoger una proyección diferente.
En este caso, la proyección que nos pide que nos conviene es usar una proyección en el plano X, en el plano XZ. En ese caso, la proyección, recuerden cuál era nuestra región de integración general. Era Y igual a X cuadrada más Z cuadrada. Como lo queremos en el plano X, en el plano XZ, pues Y tiene que valer 4, porque esa era la otra cota de la región de integración. Era el paraboloide X cuadrada más Z cuadrada y el plano Y igual a 4. Entonces, la proyección de nuestra región de integración tendría que ser 4 igual a X cuadrada más Z al cuadrado. Esta proyección dada en el plano XZ. En este caso, pues ya es más fácil expresar a los límites de integración de esta región, ya que esto forma un círculo y sabemos que la expresión de un círculo es X cuadrada más Z cuadrada igual a R cuadrada, donde R corresponde al radio del círculo. En este caso, X podemos seguir tomándolo fijo, que X tome valores entre los puntos de un intervalo. El intervalo menos 2, menos 2,2. Y ahora Z, como Z corresponde a los puntos sobre las circunferencias, Z tiene que encontrarse entre la raíz de 4 menos X al cuadrado, que está dado por esta parte, por esta región de la circunferencia. Esto sería 4 menos X cuadrada raíz, y tiene que encontrarse entre menos raíz de 4 entre 2, que sería esta otra parte. Esta sería la región, raíz de menos 4 menos X cuadrada. Entonces, aquí es más fácil efectuar la integral que se nos está pidiendo. Y ahora, por último, Y tiene que tomar valores entre raíz, entre 4 y X cuadrada más Z cuadrada. Entonces, si nosotros describimos a la región de integración de esta forma, ahora lo primero que tenemos que hacer es integrar respecto de Y, luego respecto de Z y al último respecto de X. Y si nosotros hacemos los cálculos, podemos ver que es más fácil integrar en la región descrita de esta forma. Y la última parte que tenemos que checar es el cambio de coordenadas para poder resolver integrales de una forma más sencilla. Y eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Por ahora esto sería todo. Si